Buenas tardes, señor director, señores rector, señores alcaldes, miembros de los socios de la Real Sociedad, queridos amigos. Vamos a continuar hoy con el ciclo en homenaje a María Rosa Alonso, que iniciamos la semana pasada con la inauguración de una exposición, que si no la han visto les sugiero que pasen a verla luego. Hoy iniciamos las conferencias. En primer lugar intervendrá don Miguel Martinón. Miguel Martinón estudió Filología Románica en la Universidad de La Laguna y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de Literatura Española por la Universidad de La Laguna. Desde los años 60 estuvo vinculado a las actividades que renovaron la vida literaria y artística de Canarias. En Miguel Martinón encontramos una dualidad, poeta y crítico. Es en los años 70 del siglo pasado cuando aparece como poeta con Común Historia en 1975 y Estancias en 1977. Posteriormente publica los libros Sitio, Hasto y Por esta claridad. Más recientemente, en el 2014, publica Curso Natural. Su importante actividad crítica se ha centrado esencialmente en la literatura hispánica moderna y contemporánea, destacando los siguientes libros: La poesía canaria del medio siglo, La isla sin sombra, Espejo de aire, voces y visiones literarias, Círculo de esta luz, crítica y poética, y mención especial es Ciudadano del viento y de las mareas, poesía y poética de Pedro García Cabrera, publicado en 2014, que plantea una visión de conjunto de la poesía de García Cabrera. Artículos recientes, concretamente del 2019, son La vocación de Juan Marichal, Manuel González Sosa, un itinerario contemporáneo. Ha formado parte de diferentes equipos editoriales, en concreto del suplemento Jornada Literaria del diario Jornada, 81-85, es cofundador y codirector de la colección literaria Espacio del Mar, 1982-83, de la revista Síntesis, 1983-1993, de la que fue secretario de redacción. En la Universidad de La Laguna dirigió la revista de Filología y coordinó el programa de recitales poéticos Lecturas en Guajara. El doctor Martinón conoce muy bien la trayectoria de María Rosa Alonso, su vida y su obra. De hecho, colaboró con un interesante artículo en una publicación que realizó la biblioteca de la Universidad de La Laguna en el año 2007 con motivo del Día del Libro, que estaba precisamente dedicada a nuestra homenajeada. Con posterioridad ha publicado también en el 2014 el artículo María Rosa Alonso, Pasos de una vida, y en el 2018 Para una biografía intelectual, dedicado igualmente a María Rosa Alonso. La conferencia que nos va a impartir el doctor Martinón reza María Rosa, etapas de su evolución intelectual. Muchas gracias, Miguel. Cuando quieras tener la palabra. Muchas gracias. Pensé que iba a quedarme sentado, pero creo que va a ser mejor que hable desde aquí. ¿Está conectado esto? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, efectivamente vamos a dedicar este rato a recordar la figura de María Rosa Alonso a través de las distintas etapas de su vida, quiere decir también de su trayectoria intelectual, y al hacerlo, en fin, espero contar con la colaboración de los asistentes, porque yo tengo conciencia de que la información de la que dispongo es una información limitada, porque a María Rosa Alonso le gustaba hablar y contaba cosas y tal, pero también sabía, una persona muy inteligente, y las circunstancias históricas de los años difíciles probablemente la adiestraron en el arte también de callar, ¿no? Y también las circunstancias personales, las relaciones personales, el convivir desde el año 36
hasta el momento del alzamiento, hasta el año 54, ¿no? 55, cuando se marcha a Venezuela, casi 20 años. Claro, en la situación política tan especial que vivíamos en España, pues digo que también ella tuvo que callar, tuvo que ocultar cosas de forma sistemática. Y con esto estoy tocando una cuestión en la que no quiero extenderme mucho, pero de la que sí hemos hablado muchas de las personas interesadas por la historia y en particular, en fin, por la literatura de las islas, y es que realmente contamos con muy pocos testimonios realmente valiosos, interesantes y tal, sobre tantísimas figuras. Y en el caso de María Rosa, de todas maneras, como demuestra la exposición que acaba de abrirse aquí, está por estudiar el archivo que se conserva, porque claro, ella guardó todo lo que pudo guardar, una persona con conciencia precisamente del valor que tenían los testimonios históricos escritos, su conciencia de historiadora la llevaba también en su propia vida a guardar todo lo que podía guardar, evidentemente. Y ahí están esas cartas, ¿no?, interesantísimas, de nada menos que de Ortega, de don Américo Castro, y de Laín, y de Dulce María Loinás y de tanta gente, ¿no? Y sobre todo, digo, ya han visto las tan cariñosas de Lolita Franco y de Julián María. Y tal. Bueno, digo que vamos entonces a intentar repasar de forma, en fin, lógicamente de una forma muy esquemática, la vida de María Rosa, y al hacerlo, digo, me gustaría, dada la insuficiencia, por lo menos el sentimiento de tener una información muy limitada, me gustaría contar si alguno de los asistentes luego dedicamos un rato a rellenar lagunas o a comentar algo más de lo que yo pueda recordar ahora. Me voy a servir para esta reseña, este itinerario, esta trayectoria vital de María Rosa, me voy a servir del artículo que acaba de citar Marisa Tejedor, publicado el año pasado, el año 2018, que se titula María Rosa Alonso para una biografía intelectual, y que fue editado en el blog de las Islas Canarias, editado por la Fundación Canaria Añaso Nova, que dedicó, en fin, bastantes páginas de ese número a este artículo, digo, en que hago esta especie de resumen biográfico, que tuvo su origen, como acaba de recordar Marisa Tejedor, en la exposición que hicimos en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna en el 2007, y ahí, pues en fin, hubo que ordenar toda una serie de datos y, bueno, que a fin de cuentas han servido para luego estructurar otras exposiciones que se han hecho a partir de ese año, se hicieron, ¿no?, a partir del año 2007. Bueno, ilustrísimos señores, magníficos rectores, hay muchos rectores en la sala de la Universidad de La Laguna. Empiezo. María Rosa Alonso nació en días finales de 1909, pero ella decía que había nacido en 1910. Ese año de 1910 es el año en que Miguel de Unamuno hace una primera estancia en La Laguna, primero, ¿no? Él viene invitado a los Juegos Florales que se hacen por primera vez en Las Palmas, y el barco lo trae de Sevilla, lo trae aquí, primero a Tenerife. Los amigos de Santa Cruz que lo reciben le enseñan algo de lo que pueden de la isla, y eso que le enseñan es precisamente, lo más importante es la laguna, porque la cuestión es trascendente, porque de ahí va a salir un artículo
de muchísima importancia en los testimonios precisamente sobre la vida en las islas, que es el que Unamuno publicó en el diario La Nación al mes siguiente de estar aquí, en el verano, poco después del verano del 1910, y de aquí, bueno, pues irá a la Gran Canaria, y de ahí saldrá, bueno, tiene una estancia ya de varias semanas en Gran Canaria, y de ahí saldrá el artículo Gran Canaria. Digo que el asunto es interesante lo de recordar, porque, vamos, mi artículo me sirve como guía y yo trataré de ir un poco iluminando estos pasos. María Rosa nace aquí en Tenerife en 1910, Tacoronte, viven aquí entre Tenerife, en Guamasa, su madre era maestra, se establecen aquí en La Laguna, y estamos pisando la misma calle de San Agustín por la que María Rosa caminó durante muchísimos años de su vida. Y esa ciudad, la que llamamos ciudad, María Rosa Alonso en medio de su novela, dice, bueno, ciudad o villa o pueblo, se pregunta, dice, porque claro, estamos acostumbrados a llamar a La Laguna ciudad, y realmente había sido una villa colonial, antigua sede del Cabildo de Canarias, y la capital de Canarias, pero realmente no era una ciudad, efectivamente son estas pocas calles que estamos viendo, y aquí es donde María Rosa Alonso va a vivir su infancia y va a vivir su adolescencia. Quiero decir, cuando estamos diciendo, recordando los pasos fundamentales, ¿dónde nace María Rosa Alonso? María Rosa Alonso no nace en el Tenerife actual, ni va a estudiar en la universidad actual. María Rosa Alonso, en el verano de el año 21 al 26, hace el bachillerato, primera cuestión importante en la vida de una mujer, primero que cursa el bachillerato completo, ¿no? El dato es fundamental. El instituto estaba aquí, en esta misma calle en la que estamos nosotros ahora, y en ese instituto es al que está vinculado esa naciente universidad, y ella, en la que existe una facultad de ciencias, con la especialidad de químicas, y una facultad de derecho. Y la facultad de la licenciatura de Derecho tenía un primer curso común con las licenciaturas de Filosofía y Letras. Por eso María Rosa Alonso cursa el primer año de la carrera de Derecho, que luego le va a servir como primer año de la carrera de Filosofía y Letras, ¿no? Una aclaración importante. Importante porque la universidad no, porque la universidad realmente es la Universidad de Sevilla, esa es otra cuestión que hay que tener, de la que hay que tener conciencia. La universidad, no existe ninguna universidad de La Laguna todavía independiente en ese momento. Y el dato definitivo, decisivo en la vida de María Rosa es que, como existe esa facultad de Derecho y existen esos cursos de historia, de literatura, de filosofía en el primer curso de la carrera, pues hay un catedrático de filosofía, un catedrático de historia, un catedrático de literatura, y viene a La Laguna Elías Serra Ràfols, un historiador con su experiencia de investigación directa e importante en archivos, quiero decir, de historiador, en la historia de Cataluña, viene de Cataluña Elías Serra Ràfols, y viene otro catalán también, Ángel Balbuena Prat, como catedrático de literatura. Se había doctorado en Madrid con una tesis sobre, era en ese momento considerado ya un especialista sobre Calderón de la Barca. De manera que María Rosa termina en el año 26, 27 su bachillerato y tiene la suerte de poder seguir las clases como oyente, porque ella ya había aprobado el curso ese de primero de carrera, de ir como oyente a las clases de Ángel Balbuena Prat, es decir, una figura considerada en el mundo de la Universidad Española, era joven todavía, pero ya considerado, porque la prueba es que al terminar ese curso, el Centro de Estudios Históricos, nada menos que el Centro de Estudios Históricos, dirigido por don Ramón Meléndez Pidal, lo envía creo que es a Puerto Rico para hacer una investigación directa
sobre la literatura de tradición oral. Y Balbuena no está aquí más que un curso, es que yo no sé ni siquiera si llegó a terminar el curso. Y luego, bueno, también don Elías se quiso marchar cuando la República propuso aquella ley del regreso de los catedráticos a sus universidades de origen y tal, pero las trabas académicas eran demasiado complicadas porque la universidad tenía que llamar al catedrático, en este caso a Serra no lo llamaron, y tuvimos la suerte para la historiografía insular de que don Elías se quedara aquí para siempre, ¿no? Porque realmente él, en aquel momento, como es natural, ¿no? Y lógico, y todos entendemos, quiso marcharse en el año 32, 31, 32, pero no, digo, afortunadamente no se fue, ¿no? Sino que se quedó. El comienzo entonces universitario de María Rosa, o sea, primero vemos que hay una vocación clara, realmente no siguió curso, sino que se examinó, ya tenía formación suficiente para aprobar el primero de las asignaturas esas de primero de carrera. Pero, claro, insisto, ella no está estudiando en una facultad de Filosofía y Letras una carrera de Filosofía y Letras, sino que ha aprobado un primer curso de la carrera de Derecho y ella no va, o sea, está demostrando su vocación universitaria, su vocación intelectual, evidentemente, que está hecha, en fin, de una madera realmente no, muy especial, es decir, tiene una personalidad fuerte, vigorosa, que está dispuesta a dar ese paso que muchas mujeres no daban en ese momento, que es estudiar en la universidad, pero las circunstancias no le permiten seguir adelante. Ella no tiene medios económicos en ese momento para trasladarse a una universidad peninsular donde pudiera continuar la carrera. Y entonces, bueno, la vemos que continúa aquí en estos años, llega la República, y en esos años bueno, llega, quiero decir, son varios años, ¿no?, en los que María Rosa ve que hay un interés por las cosas de Canarias, se publica la revista, por ejemplo, La Rosa de los Vientos, en la que participan algunas personas con las que ella tiene relación personal, como Juan Manuel Trujillo, ¿no?, y Agustín Espinosa. Pero es importante que en el año 30, bueno, la República en el 31 va a ser importantísimo en la vida de María Rosa, ¿no?, por supuesto. De ahí hay digamos, una frontera histórica decisiva en la historia de la cultura española. Y María Rosa Alonso en 1932 propone la creación del Instituto de Estudios Canarios. Estaba el modelo del Instituto de Estudios Catalanes. Ella cree que los estudios canarios no han sido debidamente atendidos, es decir, con carácter científico y en la importancia y con la dedicación que exigían, y propone la creación del instituto siempre se dijo así, ¿no?, y seguimos diciéndolo así, el Instituto de Estudios Canarios en la Universidad de La Laguna. Ella creía que tenía que estar integrado en la Universidad de La Laguna y fue decisión del rector y de profesores de la universidad el fundar el instituto. Ella era una chica joven, por supuesto, los otros eran. Ella no era nadie en la universidad, ella no tenía carrera universitaria todavía, pero sí tenía conciencia de la importancia de estudiar, porque esta es una cuestión clave en la vida de María Rosa, de tratar los asuntos de las islas con carácter científico. Y ella entiende que ese carácter científico, donde está, es en la universidad, y ella sabe que don Elías está trabajando en la universidad y ella tiene amigos, conocidos y tal en las islas, como Peraza de Ayala y luego Leopoldo de la Rosa, que están dedicados también, prestando atención a los estudios canarios. Y esa idea, esa actitud, esa línea de acción va a dirigir su actividad también de publicista, porque María Rosa, desde que puede, en el año 30 clarísimamente, empieza ya
a publicar de manera regular en la prensa de Santa Cruz, en el diario La Prensa, por cierto, que se llamaba así, y en Hoy, y en los periódicos del momento. Y la línea, eso es lo que ella va a llamar siempre, porque fue su dedicación hasta el final de su vida, lo que ella llamaba, utilizando una expresión de don Leoncio Rodríguez, el periodismo cultural. Eso es una cuestión fundamental. Ella veía que las cuestiones relacionadas con la historia de las islas estaban siendo tratadas en la prensa por gente que no tenía la más mínima formación, la más mínima preparación, que no sabían de lo que hablaban, que se inventaban cosas, etc. Entonces, ese tono muchas veces altivo, desdeñoso, profesoral, un poco, ¿no?, airado y tal de María Rosa, es porque estaba justificado, porque ella entendía que aquello era inaceptable, no podía continuar tratándose la historia con la poca atención porque ella entendía que había muchas cuestiones en la historiografía insular importantísimas en la historia de la expansión atlántica que no habían sido abordadas con seriedad y que estaban ahí pendientes, ¿no? Y, bueno, dentro de esa línea, digo, es donde está la creación del Instituto de Estudios Canarios, luego volveremos sobre eso. Y, bueno, también decía lo de la República, porque en la República hay unas declaraciones, ¿no?, de María Rosa, que dice claramente eso de que la República cometió errores, pero desde luego en lo cultural fue verdaderamente definitivo el cambio que se produjo, ¿no? Bueno, y como consecuencia de ese nuevo sistema político que favorecía lo cultural, María Rosa pudo contar con ayuda, ¿no?, por lo que yo he entendido, ¿no?, con ayuda de becas para trasladarse a estudiar por fin, del año 26, ¿no?, que había aprobado el curso el 27, el primer año de la carrera, pues por fin se puede trasladar 6, 7 años después a Madrid a estudiar en la Universidad Central, donde tuvo ocasión de conocer la mejor universidad que había habido nunca en la historia de España y probablemente en la que muchísimos años después, yo no sé si ha vuelto a haber una concentración en las materias de letras, ¿no?, y de filología y de historia, una concentración, y de filosofía muy importante, de personalidades de tanto relieve. Ella, María Rosa Alonso, decía siempre que imposible, nunca se había vuelto a ver una universidad como la que hubo en los años de la República. Y claro, la cuestión es que uno dice, bueno, pero esa universidad tan grande sería imposible de seguir todo, ¿no? Y claro, de la misma manera que trataba antes de recordar un poco cómo era la laguna en la que nació, en la que se crió María Rosa, en la que anduvo por estas calles, pues es la universidad, es la laguna que describió Unamuno en 1910, es decir, una pequeña villa, tal ahí poco poblada, con las calles empedradas, algunas adoquinadas y tal, y realmente pequeña, y ella da el salto a una ciudad en la que está con un nuevo espíritu de innovación, de transformación, y además que todo el proceso ese de modernización de la vida que se había iniciado claramente a partir de la Revolución de septiembre de 1868, de la gloriosa, que fracasó, la Primera República fracasó, se produjo la Restauración, pero a pesar de todo lo conservador y a los primeros lustros, pues, no sé, brutalmente reaccionario que fue el régimen no sé si se puede decir así, el régimen de Cánovas, de don Antonio Cánovas del Castillo, es decir, la monarquía restaurada en Alfonso XII, a pesar de todo eso, la semilla de la revolución del 68 y no había quien la parara. Aquello siguió siempre a más. El proceso de renovación de la vida en España, en todos los órdenes de la vida,
y desde luego en el terreno cultural estaba clarísimo. Y bueno, y ese progreso permanente culmina indudablemente en la universidad a la que llega María Rosa en los años de la República. Claro, y entonces ahí se encuentra nada menos que a Ortega en la cátedra de metafísica, ¿no? Y a don Américo Castro pues en la asignatura de literatura, ¿no? Que están, es una generación, la de Castro. Bueno, primero don Ramón estaba realmente ya no trabajaba en la facultad, sino don Ramón Menéndez Pidal, sino que trabajaba en el Centro de Estudios Históricos, él no había seguido en la facultad. Y entonces la generación de Castro es la generación que ya había llegado a, ¿no? Porque Pidal y esta gente, pues, los de su época, digamos, la primera generación de grandes filólogos, habían recuperado la historia de la literatura medieval, y la de Castro ya ha llegado al Renacimiento, ¿no? La dedicación fundamental de Américo Castro es al Renacimiento, a Cervantes, y ya antes dije, por ejemplo, que en el caso de Balbuena ya ha llegado la recuperación esta como progresiva, ¿no? Que se va haciendo de la literatura española, ha llegado nada menos que a Calderón de la Barca, es decir, al siglo XVII. Y no hace mucho, hace pocos años, mirando unos libros de Ortega, unos que se titula, una exposición que hicieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que se titulaba el Madrid de Ortega, vi una fotografía de una de las excursiones que le gustaba hacer a Ortega, ¿no? Ortega era un heredero de la Institución Libre de Enseñanza y de la tradición de don Francisco Giner de los Ríos, y le gustaba hacer esto, de salir al campo con los estudiantes, y se conservan una foto, bueno, se conservarán muchísimas, pero vamos, en ese catálogo a mí me llamó la atención una foto, una o dos fotos de una excursión a Zorita de los Canes, cerca de Madrid, en Guadalajara, un grupo bastante numeroso. Iba Ortega y están, me parece, Zubiri, María Zambrano, don Manuel García Morente, profesor, catedrático de la Central, y no me sale otro nombre, de Gaos, José Gaos, y mirando la foto con detenimiento, digo, pero bueno, esta chica que está sentada aquí es María Rosa Alonso. Es decir, uno dice, bueno, pero ¿qué hacía María Rosa Alonso en esa universidad? Tenía que estar deslumbrada. Y efectivamente, siempre que habla de esto, habla realmente deslumbrada, ¿no? Seguía, muchos años después, seguía realmente deslumbrada de lo que ella había vivido, de lo que ella había visto. Y dice, pero bueno, ¿andará perdida en esa universidad? Pues no. A mí lo de la foto, en la foto, por cierto, que yo no sé en qué momento, esos son los años. Bueno, digo esto, completo la información, que aparte de esa exposición, no sé si exactamente cuál es la cronología de esos catálogos, pero se publicó una especie de álbum, pero interesantísimo, de la vida de Ortega, en la que aparecen fotos también, y aparece también María Rosa Alonso, de esa misma excursión. La datan una en el año 30, uno de los catálogos en el año 35, otro en el año 36, una pequeña oscilación o vacilación en la cuestión de la fecha, pero vamos, la excursión es la misma, y la chica de la serie de las grandes gafas es María Rosa Alonso Rodríguez, sin duda ninguna. De manera que María Rosa Alonso tenía buen instinto, sabía a quién tenía que atender en el mundo de la universidad. Y bueno, años después, yo creo que fue cuando le dieron, si no recuerdo mal, fue cuando le dieron el Premio Canarias, es decir, a lo mejor ya cerca del año 2000. Domingo Pérez Mini recordaba, bueno, primero Pérez Mini, que había publicado en el año 75
testimonio sobre la facción surrealista española de Tenerife, en la que insistía en que eran unos grupos muy interesados por la actualidad cultural del momento, que ellos realmente no habían hecho estudios universitarios, efectivamente, ni Domingo Pérez Minic, ni Eduardo Westerdahl, ni Pedro García Cabrera, ni Domingo López Torres, ninguno de ellos, ¿no? Salvo Emeterio Gutiérrez Albelo hizo magisterio y José Arocena hizo derecho, pero vamos, los más destacados de ellos no hicieron estudios universitarios y tienen una obra realmente muy valiosa y muy potente, ¿no? O sea, que vaya eso por delante. Pero a María Rosa aquello, o sea, no le pareció bien que Domingo Pérez Minic insistiera en el que ellos eran unos autodidactas, ¿no? Dice, no, es que nosotros no hicimos estudios en la universidad, nosotros éramos autodidactas. Entonces, cuando en uno de esos artículos, que no en el libro, sino luego ya en unos artículos que publicaba Domingo Pérez Minic, ¿no? Aquellos famosos artículos en El Día, ¿no? Que leía uno los domingos con aquello entusiasmo en aquellos años, pues volví a insistir en lo mismo de que eran unos autodidactas, y entonces María Rosa responde y dice, no, yo de autodidacta nada. Yo tuve la suerte extraordinaria de conocer la mejor universidad que ha habido en España nunca ni que volverá a haber, que fue la Universidad de Madrid, la Universidad Central en los años de la República. La cuestión, claro, digo, esto es fundamental, darle vueltas y vueltas, porque no es lo mismo, efectivamente, yo qué sé, la universidad que conocimos algunos amigos y yo, que estamos aquí en la Universidad de Madrid, imagínense, en el que yo estudié la especialidad de filosofía, a partir del año 65, me parece, sí. Y aquello seguía siendo una cueva de escolasticismo verdaderamente insoportable, ¿no? Una cosa nauseabunda, había hasta sotanas, llegamos a ver hasta sotanas y por supuesto gente muy destacada en el mundo de la falange y tal. Todo esto, vamos, el día que yo presenté mi memoria de licenciatura tenía como presidente de mi tribunal de licenciatura un destacado miembro de la falange española en el año 68. Bueno, quiero decir que efectivamente María Rosa, por lo que vino después, cuando ella decía estas cosas, ¿no? Recordaba con esta vehemencia, con este entusiasmo, y hacía esta valoración tan encendida y tal del mundo de la Universidad Española, porque ella sabía de lo que estaba hablando. Ella sabía de lo que estaba hablando, una persona con su preparación. Y ya con su trayectoria sabía, dice, no, hombre, claro, es que aquello, toda esta gente además que se marchó fuera, ¿no? Todo esto, es decir, además con esa cosa que siempre que hablamos sobre estas figuras del mundo contemporáneo, es que nos volvemos a encontrar con la realidad histórica, ¿no? De la que hemos vivido, de lo que ha sido nuestras vidas, de vidas destrozadas, un país destrozado, o sea, que había llegado a ese nivel de desarrollo, digo, que empieza a dispararse desde 1868, digo, desde la Revolución. Como decía Clarín, aquello fue un cambio verdaderamente, pero vamos, muy profundo el que se operó en el terreno de la cultura. Indudablemente los elementos, digamos, la visión reaccionaria, la más conservadora, a lo mejor de la historia de España, no lo contaba así, pero Leopoldo Alas Clarín sí lo contaba así. Él sabía que allí había habido una transformación muy honda, muy profunda, una sacudida, ¿no? de la vida española, y eso, digo, no hizo más que crecer. Claro, y llegó a donde llegó. Y claro, y María Rosa dice, claro, todo aquello se vino abajo, todo aquello lo perdimos y retrocedimos a donde retrocedimos. En el verano de 1936, María Rosa estaba disfrutando de sus vacaciones de verano aquí, acababa de terminar el quinto curso de carrera, o sea, tenía aprobadas todas las asignaturas de la carrera. En el verano del julio, ella vino en mayo, junio del 36, cuando terminó el curso, se vino para acá, y estando aquí, pues se produjo el alzamiento nacional. ¿No? Ahí empieza indudablemente otra etapa, bueno, que da paso a la guerra civil y la subsiguiente sistema político, cesarista, autoritario,
y con ese signo reaccionario y oscurantista y de la mojigatería y del nacionalcatolicismo y de todo esto, ¿no? Que todos desgraciadamente padecimos. Y entonces, claro, María Rosa Diego había terminado quinto de carrera, pero no había hecho el examen, porque, bueno, por lo menos en la época nuestra, yo creo que lo del examen había prácticamente desaparecido y si tenía, lo que había que hacer era esto que acabo de citar, que hice yo, la memoria de licenciatura, si se quería seguir la carrera. Si no se quería seguir la carrera, pues simplemente con quiero decir, si se quería hacer el doctorado, había que tener la licenciatura completa con la memoria. En el caso de María Rosa, yo creo que lo que hizo fue más bien, o sea, lo que tenía ella pendiente era un examen, ¿no? Se hacía todavía, era una especie de reválida de la carrera, con profesores de distintas especialidades y tal, y entonces, bueno, pues pasa la guerra civil completa aquí, empieza a pasar el año 39 y el 40 y el 41. María Rosa Alonso no tiene medios económicos para trasladarse a Madrid. Digo, hay que poner los pies en el suelo de lo que era la vida en esos momentos, ¿no? Y no tiene medios para trasladarse a Madrid a hacer su examen de grado y a obtener, por lo tanto, el título de licenciada y poder matricularse en doctorado, ¿no? Y ya por fin, ella lo cuenta, por cierto, yo creo que en esta entrevista de este vídeo que se está pasando aquí en la exposición, ¿no? En la que está la profesora Victoria Galván, está entrevistándola, estábamos, varios de los presentes, estábamos asistiendo en casa de Fidio Alonso, de su sobrino, estuvimos presentes en la entrevista, y yo creo que María Rosa en ese momento contó los pormenores de las personas y tal que la ayudaron, amigos de aquí, de estas familias, ¿no? Con las que ella tenía relación, que la ayudaron para poder ir a Madrid no sé, es que pareció una cosa realmente terrible, ¿no? O sea, que ella no pudiera ir a Madrid a obtener el título, ¿no? Y por fin pudo hacerlo, vuelve y se incorpora, bueno, a una universidad que, insisto, no es la universidad, el edificio grande de abajo, sino que son estos edificios de aquí, el del instituto, la casa del Ercaro, aquí estaba, ¿no? Ciencias químicas, ¿no? Todos lo recordamos por el olor del sulfídrico, ¿no? Que era una cosa horrorosa. Y entonces, claro, en ese momento retomamos el hilo de lo que habíamos dicho al principio, que es que estaba don Elías Serra, don Elías se había quedado, y don Elías era el que estaba sosteniendo la actividad de los estudios históricos en La Laguna, en la Universidad de La Laguna, y en ese momento, además, también María Rosa lo cuenta como luego, pues, la revista de historia que había sido creada por José Peraza de Ayala, pues por fin pasa a la universidad y uno ve en esos años cómo María Rosa Alonso realmente es la que mantiene la revista, ¿no? O sea, va haciendo reseñas y cosas, una y otra, montones de reseñas que todas van firmadas por María Rosa Alonso. Y bueno, y ahí, en esos son los años también en que ella pues va consolidando su posición, como pronto hace unas oposiciones, ¿no? Porque al principio ella dice que había sido designada a dedo y que tuvo la suerte de que hubiera una especie de oposición que hacían en aquella época como profesora adjunta, ¿no? Todavía no tenía la tesis doctoral, no era doctor. Pero ella estaba haciendo la tesis doctoral. Entonces, ese, claro, un momento definitivo en su vida universitaria. El año 48 se doctora con el estudio monográfico sobre el poema de Antonio de Viana, del Renacimiento, el poema de la conquista de Tenerife. Y este es realmente el nombre de María Rosa Alonso en los estudios literarios, estudios de la literatura española y de la historia de Canarias en particular. El nombre de María Rosa, o sea, que recordemos el nombre de María Rosa, se justifica fundamentalmente por este estudio, por su tesis doctoral sobre el poema de Viana. Porque en ese momento
digamos, no es una actividad, o sea, como lo que hacía, eso que practicaba ya en el periódico, del periodismo cultural contra esa gente que habla sin saber de lo que habla. No, 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 sino que esto es un estudio en el que hay un saber filológico sólido, de conocimiento, además de todo ese trasfondo de la literatura, de la épica culta, lo llamamos la épica culta del Renacimiento, ¿no? Es decir, que se cuenta una historia en versos, porque eso es del poema de Antonio de Viana, La conquista de Tenerife, contada en estrofas cerradas con su rima consonante. Pero María Rosa no solo tiene, digo, preparación y conocimiento de la historia de la lengua, de la cual era el trasfondo, digamos, de la literatura del Renacimiento, porque la literatura del Renacimiento no es la literatura del Renacimiento escrita en castellano y escrita en portugués, sino es la escrita también en francés y sobre todo la escrita en italiano. Es decir, el Renacimiento no es un fenómeno de la peninsular, ¿no? Solamente. Y además, en segundo lugar, aquí se daba la circunstancia en el poema de Viana, yo espero que Carlos Brito, cuando nos dé la conferencia, ¿no? sobre el poema, que nos ilumine esta cuestión de una manera autorizada, porque él lo conoce bien, que es que está el trasfondo histórico de la conquista, de la llegada de los europeos, del encontronazo, ¿no? con la población aborigen, y María Rosa Alonso se fue familiarizando con ese mundo, fue compartiendo además la visión de Antonio de Viana de simpatía con el aborigen, aplastado, ¿no? por la fuerza superior de los europeos, y luego María Rosa siguió estudiando esa línea del vianismo, del neovianismo en el siglo XIX, de los poetas que fueron, digamos, reavivando la conciencia del aborigen, más bien del final de los pobres aborígenes, simpatizando con ellos, y a lo largo del siglo XIX, de manera que esa es una segunda especialidad de María Rosa interesantísima, ¿no? que cristalizó en un tomito de la Biblioteca Básica Canaria, que se llama Poetas Canarios del siglo XIX. Un libro que no es un texto, digamos, de resumen escolar, no. Es una obra llevada a cabo con un enorme rigor y con un gran conocimiento de lo que tenía ella entre manos en ese momento, ¿no? La podía seleccionar y la información que podía dar, una obra realmente muy importante. Y en el año 40 bueno, por eso digo que esto sobre lo del poema de Viana tendríamos que seguir hablando, pero digo que hay indudablemente una clara diferencia en el momento que ya llegamos a la tesis, el poema de Viana, a la tesis doctoral, en que ya nos encontramos con una María Rosa Alonso que no es solo una ensayista, no es una publicista más o menos brillante, sino que es una profesional de la filología, es decir, que hay un saber técnico, ¿no? La gente, en las cosas de letras también hay a veces un saber más preciso y más casi técnico, efectivamente. En el año 49, ella debió de ser de las personas que más influyeron en que La Laguna tenía que rendirle un tributo de homenaje al poeta Manuel Verdugo, que no había nacido aquí, pero en fin, era de familia canaria, y había venido aquí de joven como a unos primeros destinos militares en 1901, 1902, 3 por ahí, a los años primeros del siglo, pero que luego, después de unos viajes y largas estancias en Italia, Verdugo en el año 1908, decide venirse había abandonado el ejército, tras la muerte del padre, abandonó el ejército y Verdugo se vino a vivir a La Laguna desde 1908. Y fue, pues, es una figura de aquí del paisaje, ¿no? Del paisaje de La Laguna. Verdugo era como decía más, lo decía Pérez Milig, lo dice así, ¿no? Un elemento del paisaje, algo así, ¿no? Del paisaje de la Laguna. Dice, como la catedral, como el instituto, como la Torre de la Concepción, pues está también Manuel Verdugo. Y María Rosa, ya no la figura, la persona y tal de Verdugo, pero entendía que Verdugo tenía una obra literaria valiosa, fundamentalmente el segundo libro, Estela,
y porque es una obra escasa, y lo que Verdugo tituló Fragmentos de diario de un viaje, precisamente de su estancia en Italia. Y en el año 49, pues promovieron un homenaje que se hizo, hubo varios actos en el Ateneo, en el teatro, y una de las cosas que hicieron fue convocar un concurso de estudios literarios sobre la obra de Verdugo, y María Rosa Alonso, yo creo que ella misma debió de ser quienes lo promovieron, y María Rosa Alonso escribió un estudio sobre Verdugo, realmente interesantísimo. Esta es la segunda obra, la que yo creo que hay que recordar como más valiosa de toda la obra de Verdugo, de María Rosa. Y además, luego ya ella recordaría en aquellos días y tal, después de la muerte de Verdugo, en el año, 2 años después, en el 51, que Verdugo debió de ser de las pocas personas en la historia en las que se le había tributado un homenaje tan especial que se le erigió un busto en la glorieta del Cercado del Marqués, y hay una foto en los periódicos y tal, que es muy curioso porque se ve incluso hasta curas asistieron a la ceremonia de la inauguración. Claro, Verdugo estaría, pero en fin, ellos, porque de Verdugo de católico no tenía nada, sino más bien, claro, María Rosa Alonso él sabía que el valor que tenía la poesía de Verdugo era precisamente el de que representaba un aliento pagano, ¿no? Es el paganismo, es lo de que está manteniendo todos aquellos poemas de una notable calidad literaria, y que bueno, que Verdugo no tiene nada que ver con el mundo que lo rodeaba, y que bueno, todo aquello de los homenajes, pero el hecho, lo que nos interesa a nosotros es que todo lo demás son eso, cosas que ocurrieron, interesantes más o menos y tal, pero que lo decisivo es que María Rosa escribió ese libro, no lo pudo publicar inmediatamente, se publicó en el 54, en el 55, cuando ella estaba en Venezuela, pero el libro está ahí, y el libro, yo he trabajado últimamente, he trabajado así detenidamente sobre Verdugo, y he leído el libro de María Rosa varias veces. Es un libro realmente excelente, es un estudio literario excelente, porque demuestra que, aparte de su conocimiento de la literatura del Renacimiento, de la literatura del siglo XIX, conoce también la poesía moderna, la poesía del simbolismo francés, de la segunda mitad del siglo XIX europeo, lo conoce bien, y puede iluminar al lector, ¿no? Y para acercarse con más conocimiento a la obra de Verdugo. Y bueno, María Rosa Alonso, como acabo de decir, en el año... Esa es una de las cosas estas dolorosas, ¿no?, a las que nos encuentra el recordar la vida de esta gente de esta época, es que María Rosa, según cuenta, yo creo que no sé si en esa entrevista de ese vídeo, en alguna de sus entrevistas hay un momento en que ella no da nombres, por eso que digo, lo que yo decía al principio de que no le gustaba acusar a nadie en particular y tal, pero ella sí dijo en muchas ocasiones que ella llegó un momento en el año 53, 54, en que, siendo ya doctora y teniendo ya sus años en la universidad, y teniendo esa dedicación tan intensa que tenía la universidad, ¿no?, en el equipo con don Elías, que ella le habían dicho claramente, yo no sé quién fue el profesor que se lo dijo, pero le habían dicho claramente que ella no tenía posibilidades de progresar, de ascender dentro de la Universidad Española. Ella realmente no tenía historial político ninguno, ¿no? Realmente era más bien por la relación familiar, ¿no?, con su hermano, ¿no?, con don Elfrido Alonso Rodríguez. Porque ella, vamos, no se había significado en ningún momento para nada una persona de peso dedicada a sus estudios, conocida en la prensa, por eso que hemos contado, y que realmente lo que había sido y siguió siendo siempre fue una persona liberal, ¿no? Es una liberal, lo que llamamos un liberal en el mejor sentido de la palabra, ¿no?,
que vio con entusiasmo, por supuesto, la llegada de la República y con muchísima tristeza el final de la República, claro. Pero quiero decir que ella no es una, cuando a veces, no sé, por falta de información, pues uno puede pensar y decir, no, que son gente que salió estaban en la península en el año 38, 39, salieron en ese momento al exilio, ¿no? María Rosa Alonso, estábamos recordando, estaba aquí en Tenerife, pudo ir a Madrid a hacer terminar su carrera, luego hacer el doctorado, a terminar, vamos, a defender la tesis, y pensó eso, que su destino era la universidad, pero hubo un momento en que ella entendió que no, bueno, entendió no, se lo hicieron entender, parece muy claro, con palabras muy claras, que ella no tenía futuro. No tener futuro en la universidad en aquel momento quería decir que ella no iba a ser nunca catedrática. Eso es lo que quería decir, porque las categorías administrativas que había en el momento eran esas. Y entonces, bueno, como don Elfidio, su hermano, estaba en ese momento en Caracas, pues le dijo, ¿no? Le insistía en que fuera y tal, y ella fue para allá y, siendo profesora aquí, teniendo además un contrato reciente aquí, fue allá y pensó que sí, que lo que iba a hacer era quedarse, y se quedó, no, vamos, probablemente lo llevaría pensado. El hecho es que se quedó en Venezuela, primero unos años en Caracas, y luego ya pasa a Mérida, en los Andes, y es profesora durante 10 años en la Universidad de los Andes, profesora de filología, claro, doctora, tiene sus libros, ya tiene publicado no solo la tesis, sino el libro sobre Verdugo, y en el año 68 le consideran un año sabático para preparar las oposiciones para la Universidad de los Andes, y vino a Madrid a preparar las oposiciones, pero un accidente doméstico le dañó un ojo que la obligó a estar bueno, sin poder ver la luz durante muchísimos meses, ¿no? Y ya luego no pudo, decidió nunca más, no volver a Venezuela, se jubiló, pidió la jubilación y decidió quedarse a vivir en Madrid, es decir, todos entendemos también que no le apetecía volver a Tenerife, ¿no? De donde se había tenido que ir de aquella manera, ¿no? Y bueno, el hecho ahí sigue hasta que, bueno, pues como todos los procesos, los seres vivos, el caudillo, hubo un momento en que falleció y las cosas empezaron a cambiar, y ella con el tiempo pues pudo empezar a venir y ver lo que había sido la evolución de la Universidad de La Laguna y la evolución del Instituto de Estudios Canarios, ¿no? Claro, porque ella, lo del Instituto de Estudios Canarios, claro, en los años de la guerra pues sobrevivió nominalmente, porque vamos, no había tal instituto en realidad, ¿no? Y fue, pues no sé si Andrés de Lorenzo Cáceres era el director, y luego fue alcalde también, Cáceres fue alcalde de La Laguna, y llegó un momento, bueno, en que el propio Andrés Cáceres creó la revista aquella de Tagoro, y empezó un poco a reanimarse la actividad del instituto, y ya se fueron incorporando al instituto los profesores de la universidad. Es decir, María Rosa Alonso al principio no entendía muy bien, o no sabía muy bien, nadie podía saber cuál iba a ser la evolución del Instituto de Estudios Canarios. La evolución, afortunadamente, fue la de que don Elías y Leopoldo de la Rosa y todos ellos se fueron incorporando al instituto. Don Elías fue uno de los principales, probablemente el más importante director que ha tenido, en la medida en que fue el que salvó realmente, el que hizo posible que el instituto llegara a hacer algo. Y luego, bueno, pues Vilprey y los de don Teleforo, Bravo, y luego Wolfredo Vilprey y tal, pues se fueron incorporando, el Penaza Beltrán, todos la gente de ciencias, ¿no? Y claro, entonces ella se encontró, algunos amigos presentes recordará que cuando ella vino el año del centenario de la fundación del Instituto de Estudios Canarios, perdón, el centenario no, del
cincuentenario, los 50 años de la fundación del instituto, es decir, en el año 82, y María Rosa nos preguntaba que si el instituto funcionaba y que si había... no, pero esa pregunta nos la hizo ese año y en los años siguientes la siguió. Ella estaba interesada en qué pasaba con las actividades de investigación sobre Canarias. Entonces, claro, nosotros tratábamos de explicarle, claro, que realmente se había producido una ampliación de los estudios canarios a todos los ámbitos, ¿no? de la historia y de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de los estudios literarios, etc. Y que eso se estaba haciendo en las facultades y en los laboratorios, en las bibliotecas, distintas bibliotecas de las facultades, de manera que se había producido, no sé si se puede decir así, algo así como una especie de transversalidad de los estudios canarios, ¿no? En las distintas facultades y tal, ¿no? Y bueno, lo termino para recordar una cuestión que me parece a mí importantísima en la vida de María Rosa Alonso y en la figura de María Rosa Alonso, y es que, en fin, tuvo una vida larga, larguísima. Ella pudo celebrar su centenario, y entonces esa circunstancia es importante porque ella vio, por ejemplo, eso que decía yo antes de la exposición que hicimos en la biblioteca de Guajara, María Rosa estaba ese día allí. Ella vio la exposición bibliográfica que organizamos en la universidad, ¿no? Y pudo decir esto y lo otro y tal, y opinar sobre todo aquello. Y al mismo tiempo pudo ver y corregir y darle modificar algo, mejorar lo que ella entendía que se podía mejorar. Digo que lo más importante de todo, lo más objetivamente más importante, es que la obra entera de María Rosa Alonso, los libros, se reeditaron en la biblioteca dirigida por Olga Álvarez, ¿no? Con el apoyo del gobierno y de Canarias y del Estado. Y claro, eso es fundamental. Es decir, porque claro, son libros pequeños y tal, que tuvieron una distribución mínima o nula. Y eso se reeditó todo de una manera muy digna, digo, además revisado por María Rosa. No es que lo corrigiera muy a fondo, pero yo me he dado cuenta en el estudio sobre Verdugo, cotejando la primera edición del año 54 con la nueva, que sí, que ella quitó algunas cosillas, las modificó, las mejoró. Pero bueno, la diferencia, la cuestión me parece a mí importantísima, ¿no? Es decir, que de otros autores que no han visto su obra reconocida, María Rosa sí vio su obra reconocida, porque, claro, ahí hay títulos fundamentales que merecen ser reconocidos, nombrado el estudio sobre el poema de la conquista de Tenerife de Antonio de Viana, el estudio sobre el poeta Manuel Verdugo. Ella no dijo sobre Verdugo todo lo que podía decir, porque ella era una mujer y en el año 49 no podía decir que Verdugo era homosexual y que aquellas cosas que decían sus poemas eran esto y lo otro y tal, no lo podía decir. Pero bueno, hay algún momento en el estudio en que algo insinúa, ¿no? Y luego hay un libro que yo he comentado a veces con algunos amigos, gente con más información que yo sobre esto, que es el que se titula La luz llega del este, que editó el Ayuntamiento de La Laguna, y que me parece una expresión estupenda de lo que María Rosa estaba defendiendo desde el principio. Es decir, que hay una serie de cuestiones básicas en la historia de Canarias, eso es un conjunto como de 30 artículos, me parece, el libro, magníficamente editado por el Ayuntamiento, unas fotos estupendas, en que María Rosa Alonso pone, digamos, su última opinión, cómo cree ella que tienen que entenderse distinto, y son 30 artículos, ¿eh? No, es un trabajo que ella fue publicando poco a poco, pero de manera ya más concienzuda, y sabía que aquello se podía algún día recopilar, como efectivamente hizo, y me parece a mí que es una de las cosas más dignas de ser recordada de la obra de María Rosa. Pues nada más, yo no digo más. Ahora digan ustedes, si quieren decir algo.
Muchas gracias, Miguel, por esta espléndida visión de la trayectoria de María Rosa Alonso. Y ahora, sí, tienes razón, hay que acercarse mucho al micro. De nuevo, gracias por la visión de la trayectoria, que ha sido espléndida. Y ahora, como siempre, abrimos un rato, unos minutos de debate. Doy la palabra a los asistentes, al que quiera intervenir para preguntar o para hacer algún comentario. Claro, porque el Fidio, que vivió en esos años en La Laguna también, que claro, el ambiente aquí en esos años, a partir del 36, para María Rosa, significada, porque además es que sabían quién era, ¿no? Y le estaban atribuyendo cosas, creo yo, que ella, una persona pues de ideas, hombre, no digo conservadoras, ¿no? Pues no es la palabra a lo mejor que le va bien, pero una liberal, ¿no? Respetuosa con todo y que no merecía desde luego ser tratada como lo fue, ¿no? Porque ella no tenía, es que ella no tenía implicación, responsabilidad directa en nada de tipo político, pero yo creo que absolutamente nada nunca, ¿no? Yo creo que fue determinante, tú lo apuntaste, el contagio político de mi padre, ¿no? Mi padre sale de aquí una semana antes de lo que se llamó el alzamiento. Sí. Y recuerdo que él me decía que intentó advertirle a don Luis Rodríguez Figueroa, que estaba también, por informaciones que él había recibido, estaba en peligro. Don Luis tenía un juicio, no lo pudo aplazar, entonces se quedó y bueno, ya todos conocemos cuál fue su final, ¿no? Metido en un saco y arrojado a las aguas de la bahía de Santa Cruz. A partir de ahí, bueno, mi familia resulta contaminada de tal manera que a mi abuela, que era maestra, le quitan el sueldo, a mi tía Nieves, que era maestra, le quitan el sueldo, y a María Rosa pues le hacen actos tan vejatorios como el que yo escribí en el prólogo de Residente en Venezuela. Le hacen postular en favor de la sección femenina con una hucha, una estampa que yo tenía 10 años, no se me ha podido olvidar nunca. ¿Tú tienes ¿Tienes la hucha, Nieves? ¿Sí? Sí. Y otra cosa que sería interesante, que está Nieves aquí, mi prima hermana, que ella sí sabe con exactitud cuándo nació. Si es el famoso día de los Santos Inocentes, el día 28, o como tú dices, el primer día o el segundo día de 1910. Ella creo que lo sabe, así que le cedo los trastos. Pero yo le entendía a María Rosa que ella, para simplificar, decía 1910. Se lo dijo don Eugenio Martín, El padre de Quique, sí. te van a poner un año más por 2 días. Daniel. En la entrevista que yo le hice a María Rosa y a su hermana, las entrevisté a los dos en casa del Fidio, ella me dio un dato que yo lo pongo aquí, no me lo dijo muy a las claras, pero tú dices, no, es que ella políticamente, no, en fin, no se manifestó así, pero ella en un momento me dice, no, y en aquel momento me dediqué a lo que querían que me dedicara, que era cosas propias de mi sexo. Y no nos olvidemos que estamos en los años 30 y que ser mujer que quería una vida universitaria era demasiado importante. Esto a lo mejor ahora nos puede parecer un poco, pero en aquellos tiempos infames esto era así. Ella en aquella entrevista me dijo una cosa que tú has dicho, yo creo que lo decía siempre, que era, a mí me dijeron que yo no... Me demostraron, me dijo algo así, que yo no iba a tener futuro ninguno en la universidad, que fue. Pero me dice, pero mucho más doloroso que eso para mí fue la humillación
a la que me sometieron cuando me hicieron firmar. Exacto. Y no recuerdo si me dijo los principios del movimiento. Los principios fundamentales del movimiento. O algo. Es que lo recordaba. Dice eso y se transformó, Sí. Se transformó. María Rosa cuando me dio, dice, porque yo en mi vida he tenido una humillación como aquello. Y luego decir, por último, ya me callo, algo que hemos hablado mucho los que estudiamos románicas en los años 60 y principios de los 70, ¿no? Ojalá hubiésemos tenido una profesora como María Rosa Alonso, ¿no? Que no tuvimos, porque yo, lo digo claro, cada vez que puedo, en 5 años de estudiar la licenciatura de románicas en la Universidad de La Laguna, yo no tuve una sola clase en los 5 años de literatura canaria. Nadie jamás explicó, aquí hay 2 compañeros del mismo curso, nadie nos explicó nunca nada. Allí no se habló de nada, ni de Diana. Yo he hablado varias veces en el artículo este, además lo digo, claro, porque a fin de cuentas no pasaron tanto. Hombre, yo compré lo de María Rosa en un momento en que tuviese una persona que es doctora, que tiene esos libros, ¿no? Y llega a Venezuela y dice, ella no llega como catedrática de nada, esa es otra, ¿no? Uno piensa, no, llega a Venezuela, que es la época maravillosa, ella estaba dando clases en colegios, dando clases de gramática y tal, de lo que fuera en colegio, claro. Y está años, hasta que puede irse a Mérida como profesora ya va como profesora de filología, ¿no? Y va a consolidar su posición. Ella no pensaba que pudiera, bueno, a la vista de lo que había ocurrido, de que parecía que el caudillo era eterno, nunca se iba a morir. Y que ella, claro, ya consolidaba su posición en Mérida y terminaba allí su carrera profesional, naturalmente. Pero Y desde el punto de vista humano, sí, me claro. recuerdo que de las cosas que me dijo era que se me quedaron, dice, no, es que uno de los problemas que yo tengo es que no tengo nadie con quien hablar. Dice, o sea, no tengo nadie con quien hablar, ella se refería a la época suya, a su gente, la gente de sus amistades, de niños, de jóvenes y tal. Dice, nadie. Exactamente lo mismo que me dijo su hermano cuando le hice la entrevista. Los 2, claro. Claro, no todo el mundo tiene la suerte decía que eran vivir. No, María Rosa dice, no, es que yo soy una superviviente, ya no queda nadie. O sea, claro. A mí, hombre, yo lo que iba a decir es que yo empecé filosofía y letras en el 62. Y claro, yo a veces pienso, y digo, bueno, tampoco fueron tantos años, ¿no? Comprendo la decisión de María Rosa, porque yo me imagino que todo el mundo habría hecho lo mismo, ¿no? Pero que qué pena que nosotros no hubiéramos tenido a María Rosa en segundo de carrera. Y además que habría sido las especialidades estas de letras habrían sido distintas, ¿no? Bueno, no había más que una, que era la de románica. Luego se creó la de inglés e historia y tal, ¿no? Pero al principio era solo la de filología románica. De manera que ella habría, y estaba don Elías, o sea, es decir, románicas, pero claro, como las teníamos asignaturas en los cursos comunes, pues había un catedrático de latín, había un catedrático de historia, ¿no? Teníamos las asignaturas de geografía, de historia, de latín 1, latín 2, del griego, la filosofía, todas esas asignaturas las hacíamos en los cursos de primero y segundo, de comunes, ¿no? Llamábamos los cursos comunes de filosofía y letras, porque luego la carrera, la especialidad la empezábamos en tercero, que es lo que yo digo, que yo llegué a Madrid a hacer la especialidad de filosofía en el 65, que era tercero de carrera allí. Yo había hecho un tercero aquí, pero tenía que hacer otro tercero allá, claro, si elegías otra especialidad. Doctor Soliña. Conectando con que nadie le enseñó literatura canaria a nuestro amigo cuando estaba en la universidad, yo me estaba preguntando por el despertar del interés por los estudios canarios de María Rosa Alonso. Ella accedió a la universidad en el año 27, ¿no? Con 17 años. Y ese año, aunque tú mencionaste a Balbuena Prat, por sus estudios sobre Góngora y demás, Sí, Calderón de la Barca. Calderón de la Barca. Sí. Pero resulta que ese año, ese breve espacio de tiempo en que estuvo aquí, dio la lección inaugural del curso y la dio sobre la poesía canaria. Claro. Y además demuestra en ese discurso que habrá estado poco tiempo, pero se lo trabajó. Y después publicó un libro, cuando ya estaba en Barcelona, sobre ese tema. Entonces, aquí hay gente más
entendida que yo en estos asuntos, pero pienso si uno de los factores, porque luego Serra Rafols vino después, si uno de los factores por el interés que ella desarrolló, además de naturalmente del clima de la época y de que era canaria y era joven y si tenía intereses culturales, pues lo lógico es interesarse por el ambiente cultural en el que uno vive. Pero el hecho de que ese profesor estuviese muy interesado en la literatura canaria, diera una lección inaugural de curso, publicara más tarde un libro sobre lo mismo, y seguro que eso refleja lo que hacía en sus clases, a las que asistía María Rosa Alonso, pues probablemente por ahí viene algo del interés que ella desarrolló en la poesía canaria. Sí, no, es muy importante lo que dice, claro, por supuesto. Es que don Ángel Balbuena lee el discurso, algunos aspectos de la moderna poesía canaria, es la lección inaugural, ¿sabes? En octubre de 1927 aquí en la universidad. Bueno, no sé si allí o aquí, en esta misma aula. Esto es la capilla antigua de los jesuitas, ¿no? Me parece. La capela es en la de allá. Y claro, y Balbuena siguió reuniendo fichas y leyendo a los poetas canarios. Pero es muy importante lo que dice José, porque efectivamente María Rosa vio en la figura de don Ángel Balbuena un profesor universitario que se había, ¿no? Que había, digamos, sido reconocido, ¿no? por sus estudios sobre Calderón, dedicado también a la literatura de Canarias, a la poesía de Canarias, y hablara de una escuela de poetas, y dándole la importancia siempre especial a Tomás Morales, y hablando de las características de la poesía canaria, efectivamente, pero todo eso es del año 27. Sí, sí. Lo que pasa es que luego Balbuena siguió el interesado y en plena guerra civil, en el año 37, publicó el primer tomito de una historia de la poesía canaria, siendo catedrático en Barcelona. Esto está editado por la Universidad de Barcelona en el año 37, ¿sí? Sí, es muy interesante lo que dice. Claro, que ella veía, hombre, Balbuena no era, es decir, había personas interesadas por la literatura y por la historia de Canarias, tanto en Tenerife como en Las Palmas, claro. Sí. Ahora, indudablemente, lo del ejemplo de Balbuena es decisivo, sí. Es que, además, en ese texto, tanto en el discurso como después en el libro, el mismo Balbuena Prat dice que queda mucho por hacer sobre la historia de la literatura canaria. Claro. Y esas ideas, seguro que ella no las ha hecho en saco roto. Muy bien. La nota a pie de página sobre... La nota a pie de página famosa hablando de la muerte de Luis Rodríguez Figueroa. De la muerte de Figueroa, que le costó lo que le costó. Claro. ¿No? Le costó que lo mandaran de Barcelona a Murcia, que lo maltrataran, que en fin, y luego a mí me comentaron luego gente que lo conoció en Madrid totalmente amargado, alcoholizado y tal, pues lo habían destruido su vida. Porque en una nota a pie de página, que manda Castaña, ahora que dicen que, en fin, que sí, además de un libro que no se divulgó, porque esa historia de la poesía canaria de Balbuena de la Universidad de Barcelona, eso no se difundió, no se distribuyó, en absoluto. Vamos. El director tiene la palabra. Bueno, va a hablar un espurio, va a hablar uno de ciencias, ¿no? Cuando yo en estas conferencias aprendo muchísimo y además siento admiración por todo lo que se cuenta. Pero a mí me tocó dirigir la universidad en un momento en que empezaba a despertarse otra vez un sentimiento universitario. Fue el nuevo estatuto, nuevas formas, nuevo caminar. Y en ese momento tuvimos el debate de lo que quiero plantear. Has dicho, cuando estabas hablando, que los Domingo Pérez Mini, todo ese grupo se decían que eran autodidactas porque no estaban en la universidad. Parece como que no se podía ser intelectual si no se estaba en la universidad. Y eso es totalmente falso. Es falso, ¿verdad? Yo creo que en la universidad hay muchos magníficos profesores e investigadores que no son intelectuales. Y hay unos grandes intelectuales fuera de la universidad y que ni están
ni tienen por qué estar. Lo que sí tienen que tener es el respeto de la universidad. Entonces, en aquellos momentos, a mí me molesta mucho cuando los amigos de Domingo Pérez Mini y todos los admiradores de Domingo Pérez Mini, cuando hablan de él y de su bibliografía, nunca dicen que es doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna. No lo dicen nunca. Y lo fue. No fue, sí. Porque ese debate lo tuvimos en esa universidad, que había que reconocer a esa generación de intelectuales, eso que algunos están llamando ahora la segunda ilustración, que habían sido olvidados, muchos perseguidos, pero que la universidad y la Universidad de La Laguna hizo un esfuerzo por reconocerlos. Y el primer doctor honoris causa de esa generación fue Domingo Pérez Mini, y tuve la suerte de investirlo yo. Después Marisa invirtió a María Rosa Alonso, después vino Xioranesco. Sí, porque María Rosa era doctora por Madrid, no por La Laguna, claro, se le podía dar... Sí. Lo mismo me pasó a mí. Sí. Pero lo que sí quiero decir es que la intelectualidad y el mundo universitario deben estar unidos, se deben de llevar bien, pero la intelectual no es potestativo de la universidad, ni el que sea un intelectual fuera de la universidad tiene que sentirse minusvalorado porque no esté en la universidad. Lo que hay es que respetar el mundo del pensamiento y el mundo de las ideas, eso sí es importante. Y hay que seguir, todavía se tienen deudas con mucha gente de esa generación que todavía no se le ha reconocido. No, yo creo que María Rosa era consciente de que la tarea, sobre todo de Pérez Mini y la de Westerdal, era importante. Sí, yo creo que ella sabía que era muy valiosa, por supuesto. Sí, porque además no era una cosa ocasional. O sea, y además en el caso de Domingo había publicado en el año 52, estando ella todavía aquí trabajando yo señalo para allí, ¿no? Ella es aquí. O aquí, aquí en la universidad, publicó Goya, la librería Goya tenía un catálogo de ediciones interesantísimo. Y uno de los libros que se publicaron fue el de la antología de la poesía canaria de Pérez Mini, tomo primero Tenerife. Que fue una pena que no hiciera completo ya lo de Canarias, haber metido... Pero bueno, le pareció que no, en fin, era demasiado tiempo, pues claro, es que Pérez Mini dedicó las tres partes, ¿no? La literatura de finales del XIX, la realista, luego la modernista y luego la vanguardista. Dentro de cada uno iba de cada autor describiendo las características y tal, y la evolución y la vida de cada autor, que eran 10 en cada grupo. Entonces, claro, al final le salió un tomazo y dice, bueno, lo de Las Palmas ya lo haré en los próximos años. Y publicó unas cosas impresionantes, coincidían en eso y con Domingo y María Rosa en la estima de Alonso Quesada, de la poesía de Alonso Quesada y de la vivencia de la insularidad que ellos la detectaron de una manera, pero vamos, que nos resulta de una gran fuerza. ¿Cómo describen tanto Domingo como María Rosa a la personalidad de Alonso Quesada, ¿no? Y de manera que, bueno, que Pérez Mini eso lo dejó, escribió esos artículos maravillosos, pero nunca escribió el tomo segundo completo de la antología. Pero el hecho es que María Rosa sabe que tenía que reconocer el valor del estudio de Domingo Pérez Mini, claro, porque un trabajo personal que dedicó mucho, que le exigió mucho tiempo a Domingo, ¿no? A don Domingo. Muy bien, pues me parece que se nos ha ido el tiempo. De nuevo, muchísimas gracias y únicamente recordarles que la siguiente conferencia del ciclo es el 7 de noviembre, la impartirá el doctor Carlos Britos Díaz, profesor también de literatura, profesor titular de literatura de la Universidad de La Laguna, y hablará sobre variaciones literarias de una égloga guanche, Dácil y María Rosa Alonso. Muchas gracias a todos y levantamos la sesión.